día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 289, que dice así: entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los 3 primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único. Desde el punto de vista literario, estos textos pueden tener diversas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la escritura de suerte que expresa en su lenguaje solemne las verdades de la creación, de su origen y de su fin, en Dios, de su orden y de su bondad, de la vocación del hombre, finalmente del drama del pecado y de la salvación y de la esperanza de la salvación. Leídas a la luz de Cristo, en la unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo: creación, caída y promesa de la salvación. Bueno, es una referencia en este punto 269 a los 3 primeros capítulos del libro del Génesis, en los cuales el autor sagrado pues ha recopilado las fuentes principales en las que se hace, bajo la inspiración de Dios, se ha hablado del inicio del mundo, que son fuentes distintas. Por ejemplo, uno comprueba con mucha facilidad que en estos 3 primeros capítulos del libro del Génesis hay relatos distintos sobre el origen del mundo y de la humanidad. Y nada más comenzar, dice: al principio creó Dios cielo y tierra. Y es el primer relato de la creación. Pero luego, en el capítulo 2 del Génesis, viene un segundo relato de la creación. El día en el que Yahvé hizo, y vuelve a hacer otro relato de la creación. Alguno diría, bueno, pero esto no es contradictorio, entonces ¿con qué relato de la creación nos quedamos? ¿Con el del capítulo 1 o con el capítulo 2? No nos equivoquemos, Nos quedamos con los dos, porque no se trata de compararlos a ver como comprendiendo equivocadamente de una manera literalista las imágenes que se utilizan en esos dos relatos. Esos dos relatos son complementarios. Lo importante es el contenido teológico que tienen, no las imágenes, ¿no? Imágenes que se utilizan, ¿no?, en uno o en otro. Son dos tradiciones distintas, la tradición yavista y la tradición sacerdotal, y las dos han sido ahí recogidas, ¿no?, de una manera muy bella. Lo que es muy significativo, y Juan Pablo II, de feliz memoria, pues lo subrayó en las catequesis que dio sobre los 3 primeros capítulos del libro del Génesis, al poquísimo tiempo que comenzó a hacerlas los miércoles, ¿no?, al poquísimo tiempo de ser elegido como papa, es el hecho de que en la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, comience diciendo: al principio creó Dios el cielo y la tierra. O sea, la primera palabra de la Sagrada Escritura es principio, al principio. Y fijaros bien que el primer libro es el libro del Génesis, que también pues viene a referir lo mismo, es decir, la partida, el origen, el Génesis, al principio. O sea, es decir, existe un principio. La primera de las afirmaciones que se hace, que se realiza en la Sagrada Escritura, es que el mundo tiene un principio. Que esto no es un eterno retorno, como puede existir en otras concepciones. O sea, la historia es lineal, no es circular. Es verdad que es una línea que tampoco es una línea totalmente recta, sino que tiene sus ondulaciones, pero va hacia adelante desde el principio hasta el fin. El mundo tiene un principio. Y el principio del mundo fue el hágase de Dios, la voluntad creadora, el amor que comparte, el amor que decide hacernos copartícipes. Yo creo que a mí me bastaría con que en la catequesis de hoy nos quedásemos con esto. El inicio de la Escritura es esta afirmación: en el principio. Hay un principio. Este mundo viene de Dios.
No somos un devenir ciego. No, no, viene de Dios. En el origen de nuestra vida, de cada uno de nosotros, de la propia creación, ha habido un hágase, una voluntad creadora, un plan de amor por el que este hombre ha venido al mundo. Saber esto, conocer esto, tener esta convicción, te cambia la vida. Vaya que se te cambia la vida, que es muy distinto ser conocedor de que en esta vida estoy por algo y para algo, que estar aquí sin saber exactamente qué pinto yo en esta existencia. Es que te cambia la vida. El por qué y para qué. ¿Eh? Bueno, pues esta es la afirmación principal. Si Dios quiere, pues podremos también profundizar un poco más en qué imágenes son esas que en los 3 primeros capítulos del Génesis se utilizan. Pero ahora quedémonos con la palabra primera. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.